Hola amigos podcasteros, bienvenidos a un nuevo episodio de Todos Vamos para Allá. En esta ocasión vamos a estar platicando con Ana Freixas. Ella es escritora, psicóloga y profesora universitaria jubilada de la Universidad de Córdoba y tiene publicados una serie de libros sobre los procesos de envejecimiento femenino. Algunos de sus títulos son Tan frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez, y Yo vieja, es su último libro, Apuntes de sobrevivencia para seres libres. Bienvenida, Ana, comenzamos. Ana, gracias por haber aceptado esta entrevista. De verdad, lo valoramos muchísimo, muchísimo. Además, somos tus fans. Bueno, te contamos un poco rápidamente del podcast, Ana. Es un podcast que se llama Todos Vamos para Allá, Guía para una Vejez Chida. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos empezar a preparar a las nuevas generaciones de 50, 55 años a que lleguen a una edad madura, bien armadas, no como llegamos nosotros, llenos de prejuicios, de condiciones sociales, culturales, etc. Tú eres la gran maestra de estos temas en habla hispana. No creas mucho. Bueno, pero eres un gran referente. Eres un gran referente, sí, sin duda. O sea, a mí lo primero que me encantaría saber, Ana, es ¿por qué te interesó este tema? Digo, yo supongo que es algo parecido a lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Porque empezaste ya hace un buen número de años. Pues que de repente empiezas a llegar a estas edades con una serie de... No, este no es mi caso. A ver, cuéntanos entonces. Mi caso es que, bueno, yo con 33 o 34 años tenía que hacer mi tesis doctoral y bueno, pensé en un tema y un tema era la autopercepción del envejecimiento. Y entonces empecé, pues hice una tesis cualitativa, que entonces no se hacían muchas, sobre cómo las mujeres percibían el hacerse mayor. Y a partir de esto, bueno, con esta tesis gané un premio, después tuvo repercusión, y a partir de ahí pues empecé a hacer investigaciones y siempre me he dedicado a este tema prácticamente al margen de mi docencia en la universidad, ¿no? Ok. Y por ejemplo, de aquellos entonces, o sea, digamos que eso fue hace cuánto tiempo, como 15 años. Pues mira, el año 20. 80, bueno, y 35 también. Bueno, sí, 35 años, porque tendría yo 35, 40 años, 40 años, porque yo tengo 76. Ok. ¿Y qué has descubierto que ahora que ya estás llegando a esta edad, a vivir verdaderamente todo aquello que preveías en algún momento? ¿Qué te ha sorprendido? No sé, me ha sorprendido más que nada la falta de expectativas de la sociedad hacia la gente mayor, ¿no? O sea, la consideración de que ser mayor, pues, es no tanto en referencia, sobre todo lo que más me ha sorprendido, digamos, ha sido con el tema de la pandemia, todo el tema que ha pasado con las residencias y todo esto, al menos aquí en España, ¿no? No sé si en México igual, ¿no? Entonces eso, digamos, me ha hecho reflexionar sobre el hecho de que haya tanta gente que está metida en residencias, ¿no? Y que esta gente que está en residencias, pues son tratadas como seres infantiles, ¿no? O sea, seres a los que se les priva de libertad, de capacidad de decisión, todo eso. Eso ha sido lo que más me ha sorprendido en los últimos años, digamos, ¿no? ¿Y qué crees que deberíamos hacer como sociedad para enfrentar esta transición demográfica? Porque es una realidad, Ana, que el mundo está yendo a una mayor longevidad que antes no se veía. Incluso este planteamiento que haces de las residencias, pues seguramente en otras condiciones o con una población mucho más envejecida no estaría sucediendo eso.
¿Cómo ves tú este panorama de la revolución demográfica? Sí, yo creo que la revolución demográfica también va acompañada de una serie de mejoras, ¿no? Es decir, nosotras llegamos a los 70 y a los 80 años, al menos en el primer mundo, en condiciones bastante mejor que lo hicieron nuestras abuelas. En realidad, yo creo que todo tiene mucho que ver con el tema mm, de la precariedad o no precariedad económica de las mujeres, ¿no? Las mujeres mayores que enfrentan la vejez en unas condiciones de pobreza que son la mayoría. Con un nivel cultural bajo o nulo, mm, realmente pues la longevidad no va a hacer de ellas, no va a ser para ellas algo bueno, ¿no? Sino que va a ser una, un alargar un tiempo de pobreza, malestar físico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que si la longevidad va acompañada de una disponibilidad económica, de un nivel cultural y de un estado en el que hay acceso a un sistema de salud medianamente responsable, pues creo que esto es que la edad sola no puede ir, ¿no? Tiene que ir acompañada de una serie de elementos que contribuyan a que estos años no sean 30 años de vivir en la miseria, sino 30 años de vivir mayor, pero con una vida significativa, ¿no? Y estamos yendo hacia allá, porque España, por ejemplo, es uno de los países más longevos, ¿no? O sea, ya están enfrentando esto. ¿Qué ha habido? ¿Qué transformaciones sociales o qué previsiones se han logrado para que esto que estás mencionando no pase, ¿no? Sí, yo creo que aquí en España ahí pues se produce un fenómeno doble, ¿no? Por una parte hay una población que no ha tenido acceso a todo, es decir, que su vejez está ligada a lo que hemos dicho antes, ¿no? A una pobreza económica y a una falta de acceso a la cultura en general. Y luego hay otra parte importante de la población, también importante y cada vez más numerosa, ¿no? De mujeres que con o sin dinero llegan a la vejez con más instrumentos de tipo cultural, ¿no? Con más participación ciudadana, más en participación en la vida social y cultural de la ciudad y por lo tanto, digamos, en las asociaciones de vecinos y vecinas, en entidades que permiten que ellas encuentren entornos significativos para vivir, ¿no? Yo creo que en España esto, sí, yo desconozco lo que está pasando en México, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, no pasa mucho. No, aquí no. Ana, la familia en este contexto, hemos hablado en algunos de los episodios de nuestro programa de lo que representa la familia para las personas de más de 70 años. A veces la familia es un freno para salir a la calle, para ir a visitar al médico, para tener una relación amorosa incluso, nueva. ¿Cómo ves esta cuestión de la familia y el envejecimiento? Es el amor merengue, ¿no? Sí, la familia es un capital y también un castigo, ¿no? Es decir, la familia es un capital porque supone un entorno de afecto, a veces no, pero bueno, es decir, supone algo en lo que hemos invertido una parte muy importante de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro capital, etcétera, etcétera, ¿no? Del capital humano y del capital de cuidados. Pero a la vez, en nombre del amor, la familia puede ser tu perdición, porque como vosotras decís, bueno, pues puedes no tener acceso a tu libertad,
no puedes tener acceso a tu vida privada y personal, a una vida amorosa o a una vida independiente sin tener que dar explicaciones. Puedes tener que estar viviendo con una gente con la que no quieres vivir, es decir, y no poder decidir de irte a vivir a casa de otra persona porque es una amiga tuya con la que te llevas bien y que juntando vuestras pequeñas pensiones podrías llegar lejos, ¿no? Es decir, no sé muy bien, creo que, y aparte de todo esto, aparte de la privación de libertad que supone la familia, yo creo que también que hay un tema muy importante y es que a veces hijos e hijas con la mejor intención del mundo, digamos, te incapacitan, ¿no? Ya no conduzcas el coche porque tal, no viajes sola porque tal, no vayas por la noche. Es decir, de repente, por protegerte, te limitan tu vida de una manera brutal, ¿no? Y nosotras aceptamos que nos la limiten, ¿no? Es decir, ¿cuántas mujeres aceptan que su hijo o su hija le diga que no salga o que no vaya o que no entre, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí que hay un problema de incapacitación de personas que pueden hacer las cosas por sí mismas y las hijas o los hijos con la mejor voluntad les ofrecen unas soluciones que las inutilizan, ¿no? Si resulta que te traen la comida hecha, ya no tienes que ir a comprar, no tienes que cocinar, no tienes que pensar lo que te apetece comer, no tienes... Es decir, nosotras tenemos que seguir, queremos seguir en las rutinas de nuestra vida hasta que no podamos, ¿no? Exacto, exacto. Y esa actitud de la familia frente a los padres mayores también es un poco para protegerse como hijos, ¿no? Para evitar el sufrimiento, que algo le pase a la madre, si se enferma, tal vez tengo que cuidarla o contratarle un cuidador. Sí, bueno, el sufrimiento en parte, pero aparte de todo, sobre todo, que no les moleste, que no tengan que cuidarte, que no tengan que gastar dinero buscando un cuidador, o sea, que no les molestes. Entonces, para que no les molestes, pues te organizan la vida para que estés como congelada en un sitio sin participar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí también, ¿en qué momento? Porque también hay gente que llega a cierto nivel donde verdaderamente ya no puede, pero no existe ese reconocimiento precisamente por el prejuicio de querer seguir y no asumirse también con las facultades, disminuciones o lo que sea que haya. ¿Qué recomiendas hacer en estos casos? O sea, hay una parte como también interna que uno tiene que ir trabajando, ¿sí? Sí, yo creo que hay que poder pedir ayuda, pero la ayuda que nosotras podemos pedir tiene que ser aquella que nosotras consideramos que necesitamos. Porque yo puedo necesitar ayuda para limpiar la casa, pero puedo no necesitar ayuda para hacer la comida o para, yo qué sé, es decir, o puedo necesitar una ayuda de unas horas al día, pero no que me pongan una persona fija en mi casa. O, es decir, las ayudas, primero nosotras tenemos que tener la humildad de poder, de saber pedir ayuda, pero hay que pedir la que necesitas y recibir la que necesitas, no más y no menos. Porque hay veces que entonces ya te vienes a vivir a mi casa, no quiero vivir en tu casa, quiero vivir en mi casa. Ya te ponemos una persona, no me ponéis una persona, yo no necesito, yo solo necesito que alguien pues limpie el suelo y los cristales y no necesito nada más, ¿no? ¿Entiendes? O sea, yo creo que es posible, yo prefiero, yo en mi caso, ¿no? Pasarme por no pedir ayuda en un momento determinado y partirme una pierna, ¿entiendes?
que me den una ayuda que me deje perfectamente bien, pero inutilizada, como si tuviera las dos piernas partidas 5 años antes, ¿no? O sea que, bueno, si me tengo que partir la pierna, pues me la parto, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser humilde para pedir ayuda, la que necesitas, y recibir la que necesitas en cada momento, no más, no menos, ¿no? Claro. Ana, tengo otra pregunta y bueno, le cedo el micrófono a Tania. ¿Cómo ves tú tu gran aporte a esa cuestión de la vejez femenina? Sin duda a las mujeres de tu generación y de la mía, que yo tengo 62 años, esto les va a servir no tanto como a las jovencitas que tienen 45 o 50 años. ¿Qué les recomendarías a este nuevo grupo de edad de mujeres que ya están mucho más empoderadas, que ya habitan en las universidades, en el mercado laboral? Pero respecto a ellas o respecto a sus madres. No, ¿cómo deben de llegar ellas a los 60, 65 años, atreverse a no pedir ayuda, atreverse a no pedir que les cuiden a los hijos, etcétera? Porque en realidad son las que van a aprender, son las que tienen acceso a toda esta nueva información y son el mercado al que hay que atacar. Sí. Tú fíjate que cuando yo hago presentaciones de mis libros aquí en España, las mujeres que más se implican y más se sienten interpeladas por el libro no son las viejas, son las mujeres de 50, 60, 45. Es decir, son mujeres que en mi libro encuentran elementos encuentran elementos que igual no han pensado y que piensan que todavía están a tiempo para cambiar determinadas cosas de ellas respecto a sus padres y madres, o de ellas como futuras viejas, ¿no? Entonces, yo sí creo que no nos hacemos viejos el día que cumplimos 65 años, nos hacemos viejos a lo largo de la vida, desde mucho antes, y llegamos a la vejez con unos mimbres, llegamos a una vejez con unas posibilidades, con unas herramientas, con unos capitales humanos, económicos o no, es decir, con unas opciones hechas que son irreversibles. Es decir, que la vida es un proyecto a largo plazo y cuando llegamos a los 65 hay cosas que ya no tienen marcha atrás, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar, que tenemos que plantearnos muchas cosas respecto a la vejez mucho antes, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían, en tu experiencia, estas mujeres en esos rangos de edad, qué es lo que más les inquieta, qué es lo que más te preguntan o para qué te piden ayuda en aclarar algunos de estos prejuicios que seguramente tienen o tenemos? Bueno, más que prejuicios, serán expertos de la vida, ¿no? Hombre, yo creo que un tema que ellas ven muy claramente es el tema de la pobreza en la vejez, ¿no? O sea, en qué medida las opciones que tú haces a lo largo de la vida determinan tu situación económica en la vejez. Especialmente todas las opciones amorosas. O sea, yo siempre digo, aquí en España las viejas solteras no son pobres, las pobres son todas las que hicieron opciones heterosexuales de matrimonio, ¿no? Que enterraron su capital de partida en el matrimonio. Y entonces unas se han divorciado, las otras se han quedado viudas, las otras lo que sea, y se apartaron del mercado laboral y luego no han podido volver a él, ¿no? O han vuelto a él en unas condiciones que las deja en una situación económica muy precaria en la vejez, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que tienen que tener en cuenta mucho antes. Yo siempre en las conferencias digo, ¿cuándo nos hacemos pobres las mujeres? Nos hacemos pobres a los 15 años, a los 20.
cuando apostamos. Apostamos por determinadas cosas que son nuestra ruina, ¿no? Sí. Y claro, ¿no? Y ser viejo y pobre es muy malo. Es un binomio terrible, muy capitalista además. Claro. Entonces yo creo que sobre todo es, para mí los dos ejes son las opciones afectivas y las opciones económicas, ¿no? Laborales. Estas son las dos cosas que van a determinar el tipo de vejez que vas a tener. En cuanto a las opciones afectivas, ¿cuáles son las mayores inquietudes? Bueno, yo creo que qué tipo de, para las opciones heterosexuales, qué tipo de hombre te vinculas a tu vida. Un maltratador, es decirte, un hombre que no te va a cuidar nunca, un explotador, tal. Es decirte, todo esto es muy importante porque, es decir, muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres es porque las mujeres creemos que tenemos que casarnos, ¿no? Cuando en este momento, en una sociedad en la que hay redes sociales, en la que las mujeres tienen mucha más independencia y tal, es muy factible tener grupos de amigas con las que puedes compartir muchos aspectos del viajar, del vivir y tal y cual, y luego pues la sexualidad ya te apañarás como sea, porque hay muchas maneras también, o sea, no es imposible. Entonces yo o sea, creo que las mujeres tenemos que pensar a qué hombres nos vinculamos, ¿no? Sí, así es. Si merece la pena ese viaje, o ese viaje podríamos no hacerlo o hacerlo de otra manera, ¿no? Claro, claro. Y jamás entregar la parte del trabajo, ¿no? Mantenerse siempre. Y claro, el tema del trabajo y del dinero es muy importante, porque claro, es decir, ya te he dicho que ser vieja y pobre es un programa fatal. Vieja y pobre, sí, sí, sí. Ana, yo tendría una última pregunta por mi parte. La vejez masculina es completamente diferente. Susan Sontag decía que los hombres maduran y las mujeres envejecemos. ¿Qué opinas del envejecimiento de los hombres, que se vive tan diferente que el de las mujeres? Claro, es diferente justamente por eso que hemos estado diciendo. O sea, porque ellos envejecen con dinero y nosotras envejecemos sin dinero. Ellos envejecen con poder, con vida pública, política y tal, y nosotras envejecemos sin poder y sin vida pública en general, ¿no? Esto no es el 100%, por supuesto, ¿no? Pero es como una tendencia, ¿no? Pero nosotras envejecemos con un capital muy importante que son los vínculos y las relaciones. Esto es un gran capital para la vejez, las redes que las mujeres tenemos. Entonces, por ejemplo, Betty Friedan dice ¿por qué las mujeres vivimos más que los hombres? Ella dice, vivimos más que los hombres porque nosotras tenemos redes que nos sostienen en los momentos de conflicto. De hecho, los hombres se suicidan mucho más que las mujeres. Sí, sí, sí. Nosotras, cuando tenemos un conflicto, lo comentamos, lo compartimos, lloramos con nuestras hijas, hermanas, vecinas y amigas. Y ellos tienen al menos el modelo más clásico. Es verdad que los hombres ahora están empezando a aprender, los jóvenes están más evolucionados, pero evidentemente, digamos, ellos envejecen con dos problemas para mí. Nosotros con el problema del dinero y del poder, digamos, ¿no? Pero ellos envejecen con la falta de vínculos, por una parte, y por otra, por la poca capacidad para la propia intendencia y el propio cuidado. Nosotras tenemos esto, nosotros nos cuidamos estupendamente hasta el último día y cuidamos de los demás, pero ellos no se saben cuidar a sí mismos o no han querido aprender a cuidarse a sí mismos y por lo tanto
cuando se hacen viejos, este es un déficit que tienen, este y los vínculos. Nosotras tenemos un capital, que es el autocuidado y los vínculos. Sí, sí, sí. Con el tiempo es esperar que las cosas se equilibren. Ojalá. Tania, no sé si tienes una última pregunta. Sí, ¿cómo ves, en función de todos estos encuentros con miles de mujeres seguramente que has tenido, qué papel tienen esta parte de la decepción, de cierta amargura precisamente por no haber cumplido ciertos sueños, o no sé? O sea, ¿qué tanto las mujeres nos hace falta empujar un poquito más en la parte emocional que justo nos hace tomar malas elecciones? Bueno, yo no soy de la psicología culpabilizante y angustiante. Yo soy del aquí y ahora, ¿no? O sea, nosotras, yo no sé si va a haber otra vida o no, no tengo ni idea, yo creo que no, pero me da igual. Yo vivo porque esta es mi única vida, seguramente, y si tengo otra, pues estupendo, pero mientras tanto tengo esta. Entonces yo llorar sobre el pasado no me permite hacer nada. Es decir, yo creo que yo trato de vivir ahora, creo que hay que vivir en el momento presente y pensar que nunca es tarde para hacer lo posible, para vivir lo mejor posible el tiempo que te queda. ¿Qué has cometido? Todos hemos cometido montones de errores y pocos errores hemos cometido si tenemos en cuenta la educación que hemos tenido tan horrible, lo bien que lo hemos hecho a pesar de la educación que hemos tenido. Así que yo creo que en este sentido hay que transmitir un mensaje de aquí, ahora y nunca es tarde, ¿no? Entonces mi mensaje. Claro. Ana, me da mucha emoción. Hace algunos meses estaba leyendo tu libro de Yo Vieja y ahora estar hablando contigo frente a frente, la verdad, me da mucha emoción. Y a mí también. Te agradecemos muchísimo tu participación en este podcast. Seguramente te buscaremos nuevamente porque tienes un nutrido club de fans aquí en México. Sí. Te mando un abrazo grande. Sí. Una pregunta, ¿mi libro se encuentra en las librerías? Pues mira, no te puedo decir si en librerías porque llevo 2 años guardada por la pandemia, pero yo lo recibí físicamente, yo lo compré en una librería, creo que fue en el Péndulo, lo compré. Aquí en México. Aquí en México, sí. Y sí le dieron difusión. Voy a averiguar y te mando un mensajito para decirte cómo va. Pero sí, aquí se encuentra. Es por saber, en el mercado. Mucha gente me pregunta y no lo sé. Sí, vale, sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Ana. Vale, gracias, Tania. Luego. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.